Hola, soy Cristina Quiñones y quiero contarte mi historia de reinvención en pandemia. Yo soy directora de Consumer Truth, defiendo mucho la calle, tengo un libro que se llama Estrategia con Calle y de pronto en pandemia las calles se cerraron, sí, pero las mentes se abrieron. Hoy quiero comentarte cuáles son mis 6 aprendizajes en pandemia, cómo nos reinventamos, cómo a pesar de la crisis pudimos encontrar nuevas fuentes de valor y oportunidad. Que la verdad le agradezco hoy a la pandemia el habernos quitado esa frontera de seguridad y habernos desafiado. Sin ellos jamás nos hubiéramos retado. En Consumer Tooth vivíamos de la calle y de pronto la calle se cerró. Lo que hacemos es observar entornos naturales, comportamientos reales, salir de los escritorios, tener un ejercicio de sensibilización, de empatía, dejarla de alguna manera la frontera de seguridad y tratar de convivir y tener inmersiones reales con personas reales. Y de pronto la calle en pandemia se cerró. ¿Cómo íbamos a vivir? ¿Cómo nos íbamos a reinventar? Fue realmente un shock, ¿no? Acabamos de escribir de pronto no había otra cosa que reentender la calle desde otro lugar. Y es ahí donde Consumer Tú te entiende la calle como una invitación al cambio y también a redescubrir las calles virtuales, que finalmente esas pistas y avenidas de conocimiento nunca se cerraron, permanecían además mucho más abiertas, hoy más que nunca. Minería de Insights en redes sociales, Insight Hackathon, talleres virtuales, cursos, hackathon y en general una serie de herramientas, de procesos de ideación colaborativa, además con mentes inquietas en diferentes partes de Latinoamérica. Nuestro equipo también se reinventó, pudimos de alguna manera contratar gente en diferentes ciudades, inclusive tenemos hoy gente trabajando de otros países para Consumer. Maravillosa oportunidad para retarnos. Sí, las calles se cerraron, pero las mentes siempre estuvieron abiertas. Quiero compartirles los 6 aprendizajes que tuvimos en pandemia. El primero de ellos, y tal vez el más importante, es que detrás de toda pérdida hay una ganancia. Fíjense, yo tenía 13 años de emprendedora con una empresa y de pronto, 5 meses antes de la pandemia, Consumer Tooth se había mudado a una oficina linda en un barrio residencial de Lima, una oficina que tenía 200 metros, con salas de co-creación, que era, digamos, el sueño que seguramente cualquier emprendedor podía tener. La habíamos brandeado, era la verdad que nuestro espacio feliz, nuestro happy place. Y de pronto vino la pandemia, 5 meses después, y todo ese sueño se derribaba. Para mí fue muy terrible tener que perder esa oficina, fue muy doloroso. Estuvimos pagando esta oficina durante 8 meses más, pero era financieramente insostenible y además racionalmente insostenible. Era evidente que no íbamos a volver y que la pandemia traía muchos más retos. Teníamos que seguir teletrabajando. Costó mucho y dolió mucho tener que decir adiós. Y bueno, pero encontramos en la reinvención, fuimos teletrabajando, empezamos a tener, digamos, un esquema colaborativo desde la distancia, contratar gente de diversos lugares, mucho más multiculturalmente sinérgico. Empezamos a hacer lunes de recarga, miércoles de ideas, viernes de planning, en fin, creo que empezamos a hacer rituales y que fue muy bonito el teletrabajo también y sigue siendo además una linda oportunidad de remirarnos. Pero este año, en enero, nos adelantamos un poco a este regreso a la hibridez laboral y decidimos tentar suerte otra vez con una oficina. Pero si algo yo quería hacer es que nunca más iba a perder una oficina. Y el día que yo dejé esa oficina, me propuse que si alguna vez la volvía a tener, iba a ser propia. Y efectivamente, este año compramos una oficina que nos dio la oportunidad ahora de tener un espacio de inspiración para nuestros clientes, para nuestro propio equipo, de poder volver a trabajar en forma híbrida, pero a poder sonreír. Si yo no hubiera perdido esa oficina por la pandemia, no estaría acá hablando y no estaría aquí teniendo hoy un nuevo espacio propio. Y aquí quiero recordar mucho lo que me dijo Camilo Herrera, un gran colega y amigo colombiano. Cristina, Consumer Truth no es una instalación, es una institución. Creo que ese insight me ayudó muchísimo a combatir la tristeza por la pérdida, pero también a encontrar la ganancia en esa pérdida. Siempre
Las tragedias traen oportunidades. Dos, para reinventar hay que mirar adentro, hay que encontrar la fuerza en el propio origen, en la propia esencia. Algo que descubrimos en pandemia es hacer insights en casa, ¿no? Consumer Tools siempre hacía Insights Lab para afuera, siempre construía talleres y workshops para poder descubrir oportunidades, revelar insights para nuestros clientes. Pero empezamos a hacer ese trabajo adentro, ¿no? Fue lo primero que hicimos en pandemia fue juntarnos todo el equipo de insiders, decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué se viene? ¿Qué hacemos? De pronto nos cortaban proyectos, nos cortaban las facturaciones, nos cortaban las ideas, pero no podíamos permitir que nos cortaran las alas, era muy doloroso, pero aún así nos repusimos y empezamos a mirar adentro todos juntos. Los insights empiezan por casa. Si tú no desnudas la mente acá adentro, no la puedes desnudar allá afuera. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos un Insights Lab interno y dijimos, bueno, ¿cuál es la esencia de Consumer Tools? ¿Cómo nace esta compañía? Y yo recuerdo que esta compañía nació en el 2008 cuando hicimos un taller de Consumer Insights, cuando empezamos a hacer docencia, cuando empezamos a difundir, a evangelizar el insight a través de workshops. Luego se convirtió esto, por supuesto, a una empresa, en libros, etcétera, una metodología. Pero la esencia era esa, era la docencia. Y dijimos, bueno, entonces, claro, no hay consultorías, pero pueden haber cursos. Y empezamos a reinventarnos y a hacer cursos e-learning. Empezamos a hacer 5 cursos. Empezamos con Insights Workout, descubriendo Insights. Luego hicimos Trend Hunting, como cazar tendencias. Luego hicimos Brand Therapy, como hacer terapia de marcas. Luego hicimos Coaching de innovación, como mirar distinto, otros miran igual. Y así fue un Toolkit Insight, es decir, técnicas para encontrar insights, digamos, facilitadoras, etnográficas y técnicas en general semióticas. Nos reinventamos, hicimos 5 cursos y descubrimos además que al hacer estos cursos virtuales podíamos llegar a gente no solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Y de pronto teníamos 50 alumnos, algunos de España, otros de República Dominicana, otros de México, en fin, Paraguay. Era interesante porque si bien antes, digamos, habíamos tenido clientes de afuera, creo que no vimos en una comunidad tan fuerte como la que se estableció en pandemia. No, sí, las calles se cerraron, las físicas, pero las mentes se abrieron y nuevamente no descubrimos adentro, en nuestro propio insight, en nuestra propia esencia, la fuerza para seguir adelante, la fuerza para seguir retándonos. La chamba, el trabajo de todo el equipo fue dar clases. Y yo tenía a todo el equipo de insiders diciendo, prepárate una clase, cómo compartimos un caso, cómo generamos valor. De pronto pasamos de consultores a profesores. Pero ¿saben qué? Esa es nuestra fuerza. La evangelización, el insight y la docencia. Eso es el origen de la fuerza. Back to the basics. Regresa al origen. 3. La crisis se supera mejor juntos que solos. Es el poder de las inteligencias colectivas. Y creo que uno de los grandes aprendizajes que también tuvimos en pandemia es la capacidad de poder hacer esta hackathon de ideas para poder generar ideas contra la crisis. En un momento muy drástico en Consumer Tools, mi esposo y yo, que somos socios y compañeros de trabajo en la compañía, empezamos a hacer un flujo de caja. Dijimos, bueno, ¿hasta cuándo la empresa puede sobrevivir? Eso fue lo realista. Bueno, hasta tal fecha, perfecto. Pero lo que sí hicimos fue proteger al equipo, a la familia Insider, al equipo humano, porque yo creo que el capital más importante que tiene una compañía no solamente es el económico, es el capital humano. Dijimos, bueno, preservamos el trabajo de todos, no disminuimos el salario de nadie. Lo que sí hicimos es mi esposo y yo dejar de cobrar 2 meses. Pero era la única manera de poder sobrevivir frente a una situación pandémica donde evidentemente no había el nivel de consultorías, donde había de alguna manera un conservatismo en la inversión y era explicable, ¿no? Todos estábamos en una situación de ver qué pasaba. Pero claro que juntos la fuerza del colectivo es más importante que la fuerza del individuo. Creo que eso también hizo que nuestro equipo reaccionara de una manera poniendo su compromiso, poniendo su lealtad en la compañía y haciéndonos fuertes todos juntos. Pero otra cosa que hicimos juntos es descubrir la posibilidad de ayudarnos con esta hackathon. Empezamos a juntar e invitar a mentes inquietas, insiders, trend hunters, estrategas de muchas partes de Latinoamérica, muchos colegas, ¿no? De México, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, que estaban muy dispuestos también a hacer una suerte de hackathon de tendencias de 2021-2022 para mirar las oportunidades del futuro, entre todos. De pronto teníamos 15 talentos latinoamericanos, todos dispuestos a colaborar y también hicimos una suerte de
los llamamos Master Brains, y también hicimos un concurso de talentos y teníamos más de 25 talentos, muchos jóvenes con ganas de poner su tiempo y sus ideas para poder descubrir oportunidades del futuro. Lo hicimos todo virtualmente. Primero abrimos un Slack, una herramienta colaborativa, donde durante 2 semanas antes del hackathon calentamos un poco el debate: qué tendencias ves tú en tu país, cuáles son los factores de cambio, cómo se va a mover el mundo, por dónde están las oportunidades. Luego tuvimos una fecha central que fue como 3 horas. Usamos herramientas colaborativas, Miro, Mural, hicimos cómo se llamaría el libro del 2021, cómo podría ser, digamos, si tuvieras que verte el 2022, ¿qué le dirías a tu yo del 2020? No sé. Empezamos a generar una serie de estrategias para poder entender el futuro e imaginarlo. Inclusive en Consumer Tooth desarrollamos una metodología propicia para la casa de tendencias virtuales, se llama EOF. Todo esto se dio gracias a que las calles se cerraron, pero las mentes se abrieron, porque finalmente encontramos el poder de las inteligencias colectivas. Entre todos empezamos a mirar distinto aquello que parecía simplemente sórdido. Pudimos trascender la mirada del hoy. Y claro, un hackathon es una herramienta de resolución de problemas, pero en este caso no solamente, digamos, nos solucionaba el problema de mirar tendencias al futuro, sino que creo que nos unió a la diferencia y sobre todo nos unió a la fragilidad. Yo le agradezco a todos los colegas de toda Latinoamérica por habernos permitido contar con sus ideas, su experticia en esta hackathon que nos fortaleció y nos demostró el poder de las inteligencias colectivas. 4. La cultura es una fuente de oportunidad y la calle es siempre un modo de reinvención. En Latinoamérica, en el Perú y en toda Latinoamérica, la calle siempre nos ha dado fuerzas. Y los latinoamericanos no hemos vivido solamente la crisis a raíz de la pandemia. Digamos que vivimos en pandemia permanente. La crisis ha sido sostenida durante largos años. Crisis económica, crisis política, crisis social. Creo que esa es la fuerza latinoamericana de poder reinventarse, de poder sacar fuerzas. Hemos visto muchos emprendedores que en pandemia se han reinventado. Nosotros mismos nos hemos reinventado. Creo que la cultura latinoamericana, esa historia de resiliencia, es la fuerza para poder salir de la pandemia. Y creo que esa es la fuerza que tenemos que aplicar. Creo que esta pandemia nos fragilizó, ¿sí? Nos reconectó también con nuestras raíces, con nuestra esencia, con esos valores, con esa virtud, ¿no? Personalmente creo que todos hemos estado jodidos, pero no vencidos. Y creo que la fuerza latinoamericana es esa, ¿no? Podemos reencontrarnos también con esa espiritualidad, con esa trascendencia, ¿no? Muchos de nosotros volvimos de alguna manera a reivindicar la fe, ¿no? La fe en que sí es posible salir de la crisis. Para otros fue la demostración clara de la reconquista del hogar, que nuestra fuerza es nuestra familia, ¿no? Nuestros vínculos, nuestros afectos primarios. La casa se convirtió en el búnker de seguridad anímica, afectiva y sanitaria. También encontramos en el emprendimiento a través de las redes sociales la forma de poder seguir vendiendo a pesar que la crisis emergía. Algunos otros empezamos a comprar más a los emprendedores locales, a la comunidad, a los vecinos, establecer sinergias colectivas. De pronto ya no era tu familia nuclear, sino tu familia extendida e incluía el barrio, ¿no? Y creo que la cultura siempre va a ser una fuente de oportunidad, y más en Latinoamérica. Creo que compartimos los mismos dolores, sí, los mismos políticos a veces, pero tenemos un futuro inmenso y creo que la cultura siempre nos permite mirar el vaso por llenar y no el vaso vacío. Eso también aprendí en pandemia. 5. La pandemia agudizó la mirada, afinó nuestro poder insider de mirar la realidad, la nueva calle, esa que emergía. De pronto es algo que vivimos todos en Consumer Tooth. Decidimos hacer como una herramienta colaborativa, un Slack, donde todos los miembros del equipo día a día íbamos compartiendo nuestras observaciones de lo que hacíamos en nuestras rutinas de casa, cuando salíamos al mercado, cuando de pronto pasábamos tiempo libre con nuestros hijos o los momentos de entretenimiento en casa, estas reuniones interfamiliares, esta capacidad de poder observar mejor las rutinas, los rituales y el comportamiento. La gente valora mucho más las cosas en ausencia que en presencia, ¿no? Cuando pierdes algo es que lo valoras. Y ese insight muy potente se dio en la pandemia, porque de pronto no teníamos la normalidad y de pronto estábamos viviendo totalmente un mundo nuevo, rutinas nuevas, una vida nueva, comportamientos nuevos. Entonces, ¿qué mejor momentum
para observar la realidad, para captarla, para interpretarla, para desafiarla, que esa pandemia. Empezamos a hacer mucho contenido en redes sociales bajo el hashtag La Nueva Calle. Me acuerdo mucho en Twitter, LinkedIn, y de alguna manera compartíamos esas observaciones con nuestros clientes, pero también con la comunidad Insider que se había formado. Y fue un momento maravilloso para descubrir cosas en la calle, ¿no? El valor, por ejemplo, de las interacciones, el delivery, estos pequeños momentos de la verdad, cuando llegaba finalmente el delivery a tu casa, el rol tan importante que tuvieron los emprendedores y cada uno de los, la reinvención en las cocinas, cómo los balcones se convertían en centros de talento, cómo los vecinos eran finalmente factores de ayuda y familia extendida. Cada pequeño momento, cada pequeño ritual se convertía en una fuente poderosa de descubrimiento. Entonces, la pandemia realmente nos permitió afinar la mirada y de alguna manera reencontrarnos con la sorpresa, porque la base del insight esa es la sorpresa, esa es la capacidad de mirar distinto donde otros miran igual, volver a ser niños y que todo te sorprenda. Eso es lo que permitió la pandemia. Por lo tanto, la pandemia agudizó la mirada y afinó el poder insider. 6. El miedo es un aliciente. Si te da miedo, hazlo con miedo. A todos esta pandemia nos fragilizó, pero también creo que nos humanizó, ¿no? Particularmente como líderes empresariales, creo que nos devolvió el sentido de humanidad, de humildad, ¿no? De menos ego, más hago, de realmente conectar con esa sensibilidad que está a flor de piel en lo personal, a entender la gran importancia de la salud mental de mi equipo, por ejemplo, la importancia de los descansos, la importancia de las rutinas, de ese abrazo que no podíamos darnos físicamente, pero que podíamos darnos virtualmente, y la necesidad de establecer como esos rituales para poder mantener la cohesión grupal en medio del teletrabajo. Empezamos a inventarnos los lunes de recarga, empezamos la semana todos con unas frases motivadoras y con un compromiso. Hicimos miércoles de ideas, todos los miércoles nos juntamos obviamente desde nuestras casas para generar brainstorming de ideas, de cambio, analizar cosas que estaban sucediendo, ¿no? O los viernes de aprendizaje interorganizacional, Planning Friday, donde elegíamos el insider de la semana y donde teníamos espacios de juego, dinámicas para sentirnos, para volvernos a sentir. Ese miedo que nos fragilizó también nos devolvió a la humanidad, también nos hizo recuperar la esencia de lo que finalmente es un equipo humano y la cultura organizacional. Por eso creo que detrás de una pérdida siempre hay una oportunidad, y en el caso de Consumer Truth, y seguramente en el caso de muchos de ustedes, nos devolvió la posibilidad de sentirnos más juntos. Así que si te da miedo, hazlo con miedo. En suma, las calles se cerraron en pandemia, sí, pero las mentes se abrieron. Creo que fue una maravillosa oportunidad para virtualizarnos, para tener un equipo que hoy es multicultural, que tenemos gente trabajando en diferentes zonas del país, inclusive de otros países. Nos invitó a hacer una competencia, colaboración activa con mentes inquietas en varias partes de Latinoamérica con una hackathon. Nos permitió también reinventarnos, mirar adentro, encontrar en el origen de nuestra fuerza, poder hacer insights empezando por casa con el equipo y no solamente para los clientes. Nos permitió también hoy tener un espacio propio, una oficina nueva que, bueno, perdimos una alquilada pero ganamos una nueva, pero sobre todo entendimos que las calles no son un espacio físico, un lugar, ¿no? Es un estado mental que nos invita a desafiarnos. Pisar la calle es una invitación al cambio. Las calles pueden estar cerradas, puede haber una pandemia, puede haber un factor externo, pero nunca podemos perder la fe ni la esperanza, mucho menos la pasión. Lo que mueve a un empresario, que emprendedor es su pasión. Las ideas son el motor de todo lo que uno hace. La pandemia, en lo personal, me ayudó también a ser, creo, una líder más empática, más humana, o que intenta mejorar. Empecé también a descubrir mi propia fragilidad, empecé también a hacer coaching, empecé a conectar con ese lado psicólogo que tenía dentro y aprender muchísimo de las personas, recuperar la humanidad. Y creo que eso es lo que finalmente significa la pandemia para mí, la capacidad de reinvención. Y por lo tanto, es una invitación también a ustedes. ¿Qué puedes desafiar? ¿Qué otra pandemia vamos a esperar para que el mundo cambie? ¿Por qué no empezamos a hacerlo nosotros? Recuerden, pisar la calle es una invitación a un cambio. Las calles pueden estar cerradas, pero las mentes siempre tienen que estar abiertas. Nada, espero que esta
este espacio haya sido de interés para ustedes y puedan disfrutar también su propio proceso de aprendizaje.